¿Qué había sucedido? ¿Cuál fue el efecto de la terrible sacudida? ¿Había tenido feliz resultado el ingenio de los constructores del proyectil? ¿Se había logrado amortiguar el choque por medio de muelles, de los obturadores, de las almohadillas de agua y los tabiques elásticos? Se había conseguido dominar el terrible impulso de aquella velocidad inicial de 11.000 metros, suficiente para llegar a París o Nueva York en un segundo. Esto era, indudablemente, lo que se preguntaban los testigos de la asombrosa escena, olvidando por un momento el objetivo del viaje, para no pensar más que en los viajeros. Y si alguno de ellos, por ejemplo J.T. Maston, hubiera podido mirar al interior del proyectil, ¿qué habría visto? Por lo pronto, nada. La oscuridad era completa dentro del proyectil, cuyas paredes habían resistido perfectamente, sin producirse en ella la más simple abertura, flexión o deformación. El magnífico proyectil no se había alterado en nada, a pesar de la intensa deflagración de la pólvora, ni fundido, como algunos temían, produciendo una lluvia de aluminio líquido. Respecto a los objetos que encerraba, alguno que otro había sido aplastado contra el suelo, pero la mayoría había resistido perfectamente el choque. Sus asideros se hallaban intactos. En el disco movible, que había descendido hasta el fondo, por haber cedido los tabiques elásticos y salida del agua, yacían 3 cuerpos sin movimiento. ¿Respiraban todavía Barbicane, Nicholl y Miguel Ardán? ¿O aquel proyectil no era ya más que un sepulcro de metal que llevaba 3 cadáveres a través del espacio? Pocos minutos después de la salida, uno de los 3 cuerpos se movió. Agitó los brazos, levantó la cabeza y por fin se puso de rodillas. Era Miguel Ardán, el cual, después de palparse y lanzar un suspiro estrepitoso, dijo: Miguel Ardán está completo. Vamos a ver a los demás. Y el decidido francés quiso levantarse, pero no pudo tenerse en pie. Su cabeza vacilaba y sus ojos, inyectados en sangre, no veían. Parecía un hombre embriagado. ¡Demonios!, exclamó. Esto me hace el mismo efecto que 2 botellas de Cordon, pero me es menos agradable al paladar. Pasándose luego la mano por la frente y frotándose las sienes, gritó con fuerza: ¡Nicholl! ¡Barbicane! Aguardó un rato con ansiedad y no obtuvo respuesta. Ni siquiera un suspiro que indicara que el corazón de sus amigos seguía latiendo. Volvió a llamarlos y continuó el mismo silencio. Cáspita, dijo. Parece que han caído de cabeza de un 5.º piso. Vaya, añadió con su imperturbable confianza. Si un francés ha podido ponerse de rodillas, 2 americanos bien podrán ponerse en pie. Pero ante todo, veamos lo que hacemos.
Notaba Ardan que iba recobrando la vida por momentos. Su sangre se calmaba y recobraba su circulación acostumbrada. Haciendo nuevos esfuerzos, consiguió mantenerse en equilibrio. Se levantó, encendió una cerilla y acercándola al mechero, lo encendió. Entonces pudo cerciorarse de que el recipiente no había sufrido desperfecto alguno, ni el gas se había salido, lo cual, además, ya se le hubiese revelado el olfato y tampoco habría podido encender la luz impunemente en semejante caso, porque el gas, mezclado con el aire, hubiera formado una mezcla detonante, cuya explosión habría acabado lo que tal vez había empezado a hacer la sacudida. Así que tuvo encendida la luz, se acercó Ardan a sus compañeros, cuyos cuerpos estaban uno sobre otro, como masas inertes. Nicholl encima y Barbicane debajo. Ardan cogió a Nicholl, lo incorporó, le recostó contra un diván y empezó a darle friegas vigorosamente. Por este medio practicado con inteligencia, consiguió reanimar al capitán, abrió los ojos, recobró instantáneamente su sangre fría, tomó la mano de Ardan y mirando luego en torno suyo preguntó: ¿Y Barbicane? Ya le llegará el turno, respondió tranquilamente Miguel Ardan. He empezado por ti, que estabas encima. Vamos ahora con él a resucitarle. Y así diciendo, Ardan y Nicholl levantaron al presidente del Gun Club y le colocaron en el diván. Barbicane no parecía haber sufrido más que sus compañeros. Se veía que había vertido sangre, pero pronto Nicholl se convenció de que aquella enorme hemorragia provenía de una herida en el hombro. Barbicane, sin embargo, tardó algún tiempo en volver en sí, lo cual no dejó de sobresaltar a sus compañeros, que continuaban dándole friegas sin cesar. Sin embargo, respira, decía Nicholl, acercando el oído al pecho del presidente. Sí, respondió Ardan. Respira como quien tiene costumbre de hacerlo todos los días. Frotemos, Nicholl, frotemos sin parar. Y los improvisados enfermeros lo hicieron tan bien que Barbicane recobró el sentido. Abrió los ojos, tomó la mano a sus amigos y preguntó ante todo: ¿caminamos, Nicholl? Nicholl y Ardan se miraron, recordando que no habían pensado en el proyectil, porque su primer cuidado había sido los viajeros y no el vehículo. Dice bien. ¿Marchamos?, repitió Miguel Ardan. ¿O reposamos tranquilamente sobre la tierra de la Florida?, le preguntó Nicholl. ¿O en el fondo del Golfo de México?, añadió Miguel Ardan. ¡Qué ocurrencia!, exclamó el presidente Barbicane. Y aquella doble opinión de sus compañeros le devolvió inmediatamente el sentido. Como quiera que sea, no podían afirmar nada acerca de la situación del proyectil. Su aparente inmovilidad, la falta de comunicación con el exterior, no permitían resolver la dificultad. Tal vez el proyectil desarrollaba su trayectoria por el espacio, acaso después de una corta ascensión,
hubiera vuelto a caer en tierra o en el Golfo de México, lo cual no era imposible, dada la poca anchura de la península de la Florida. El caso era grave y el problema interesante, y urgía resolverlo. Barbicane, sobreexcitado y venciendo con la energía moral la debilidad física, se levantó y escuchó. Nada se oía por fuera. Pero el grueso tapiz que por dentro cubría las paredes bastaba para interceptar todos los ruidos terrestres. No obstante, una circunstancia sorprendió a Barbicane. La temperatura del interior del proyectil se había elevado notablemente. El presidente sacó de su estuche un termómetro y lo consultó. El preciso instrumento marcaba 45 grados centígrados. ¡Oh!, exclamó. Entonces marchamos. Ya lo creo. Este calor sofocante que atraviesa las paredes del proyectil es producido por su rozamiento con las capas atmosféricas. Pero pronto disminuirá, porque ya vamos flotando en el espacio. Y después de haber estado a punto de ahogarnos, vamos a padecer intensos fríos. Pues, ¿qué?, preguntó Miguel Ardán. ¿Supones que debemos hallarnos ya fuera de los límites de la atmósfera terrestre? Sin duda alguna, querido Miguel. Escucha. Son las 10:55. Hace aproximadamente 8 minutos que hemos partido. Ahora bien, si nuestra velocidad inicial no hubiera disminuido por efecto del rozamiento, nos habría bastado 6 segundos para atravesar las 16 leguas de atmósfera que rodean el esferoide. Muy bien, respondió Nicholl. Pero, ¿en qué proporción calculáis que ha disminuido esa velocidad por efecto del rozamiento? En la proporción de 1/3, respondió Barbicane, que es una gran disminución, pero exacta, según mis cálculos. Así pues, si hemos tenido una velocidad inicial de 11.000 metros al salir de la atmósfera, esa velocidad ha de haberse reducido a 7.332 metros. Pero sea como quiera, hemos atravesado ya ese espacio. Y en ese caso, dijo Miguel Ardán, el amigo Nicholl ha perdido sus 2 apuestas. $4,000 por no haberse reventado el Columbia, y 5,000 porque el proyectil se ha elevado a una altura superior a 6 millas. ¿Con qué paga, Nicholl? Demostremos primero, replicó el capitán, y luego pagaremos. Es muy posible que sean exactos los razonamientos de Barbicane y que yo haya perdido mis $9,000, pero se me ocurre una nueva hipótesis que anulará la apuesta. ¿Qué hipótesis?, preguntó vivamente Barbicane. La de que, por una causa cualquiera, no haya ardido la pólvora y no hayamos partido. Por Dios, amigo mío, exclamó Miguel Ardán. Vaya, una hipótesis digna de haber nacido en tu cerebro. No puedes decir eso formalmente.
pues no hemos sido casi aplastados por la sacudida. ¿No te he hecho yo recobrar el conocimiento? ¿No está ahí patente la herida del hombro del presidente por el golpe que ha sufrido? Es verdad, Miguel, replicó Nicho. Pero se me permitirá hacer una pregunta. Venga. ¿Has oído la detonación, que sin duda alguna habrá sido formidable? No, respondió Miguel Hernán, sorprendido. Verdad es que no he oído la detonación. ¿Y vos, Barbicane? Tampoco. ¿Y entonces? Dijo Nicholl. Es verdad, murmuró el presidente. ¿Por qué no hemos oído la detonación? Los tres amigos se miraron algo desconcertados porque se presentaba un fenómeno inexplicable. El proyectil había partido. Luego la detonación debía de haber sonado. Sepamos primero dónde estamos, dijo Barbicane. Y abramos las escotillas. Al punto se efectuó esa operación, sumamente sencilla. Las tuercas que sujetaban los pasadores sobre las planchas externas de la derecha cedieron a presión de una llave inglesa. Los pasadores fueron empujados hacia afuera y los agujeros que les daban paso fueron tapados con obturadores forrados de caucho. Inmediatamente la placa exterior giró sobre su charnela como una ventanilla y apareció el cristal lenticular que cerraba la lumbrera. En la parte opuesta del proyectil había otra lumbrera idéntica y otras dos más en el vértice y en el fondo, con lo cual se podía observar en 4 direcciones distintas el firmamento por los cristales laterales y más directamente la Tierra y la Luna por las aberturas superior e inferior. Barbicane y sus compañeros corrieron al instante hacia el cristal descubierto, por el cual no penetraba el más leve rayo luminoso. Una profunda oscuridad reinaba en torno del proyectil, la cual no impedía que el presidente Barbicane gritara. No, queridos amigos, no hemos caído a la tierra. No nos hemos sumergido en el Golfo de México. Continuamos remontándonos en el espacio. Mirad esas estrellas que brillan en la sombra de la noche y esa impenetrable oscuridad que se extiende entre la Tierra y nosotros. ¡Hurra! ¡Hurra!, exclamaron todos. En efecto, aquellas espesas tinieblas probaban que el proyectil había dejado la Tierra, porque de no ser así los viajeros hubiesen visto el suelo iluminado por la luna. Aquella oscuridad mostraba igualmente que el proyectil había pasado de la última capa atmosférica. De lo contrario, la luz difusa esparcida en el aire se habría reflejado en las paredes metálicas de aquel y sería visible por el cristal de la lumbrera. No había dudas, pues los viajeros habían dejado la Tierra. He perdido, dijo Nicho. Y te doy por ello la enhorabuena, respondió Ardan. Ahí están los $9,000, añadió el capitán, sacando un fajo de gruesos billetes. ¿Queréis recibo?, preguntó Barbicane, tomando el dinero.
Si no os causa molestia, respondió Nicholl. Siempre es una formalidad. Y con el ademán más serio y flemático, ni más ni menos que si se encontrara ante su caja, el presidente Barbicane sacó la cartera, arrancó una hoja, extendió con el lápiz un recibo en toda regla, lo fechó y firmó y se lo entregó al capitán, quien a su vez se lo guardó cuidadosamente en la cartera. Miguel Ardan se quitó la gorra y se inclinó, sin decir una palabra, ante sus compañeros. Tantas formalidades en aquellas circunstancias le dejaban mudo de admiración. Jamás había visto nada tan americano. Terminada la operación, Barbicane y Nicholl volvieron a colocarse junto al cristal y a mirar las constelaciones. Las estrellas descollaban como puntos brillantes sobre el fondo negro del cielo. Pero por aquella parte no se veía el astro de la noche, que se elevaba hacia el cenit. Así que su ausencia provocó una reflexión de Ardan. ¿Y la luna?, dijo. ¿Se atrevería a faltar a nuestra cita? Pierde cuidado, respondió Barbicane. Nuestro futuro esferoide se halla en su puesto, pero no lo podemos ver por este lado. Vamos a abrir la lumbrera opuesta. Al ir Barbicane a separarse del cristal para abrir la lumbrera del otro lado, le llamó la atención un objeto brillante. Era un disco enorme cuyas colosales dimensiones no podían apreciarse bien. La parte que miraba a la Tierra se hallaba vivamente iluminada. Una pequeña luna que reflejaba la de la luna grande. Se adelantaba con prodigiosa velocidad y parecía describir alrededor de la Tierra una órbita que cortaba la trayectoria del proyectil. A su movimiento de traslación se agregaba otro de rotación sobre sí mismo, pareciéndose con esto a todos los cuerpos celestes abandonados en el espacio. ¡Oh!, exclamó Miguel Ardan. ¿Qué es eso? ¿Otro proyectil? No, respondió Barbicane, pero le inquietaba la aparición de aquel enorme cuerpo, porque era posible un encuentro con él y los resultados serían funestos, ya porque el proyectil sufriera una desviación, ya porque un choque, rompiendo su impulso, le precipitase de nuevo hacia la Tierra, ya, en fin, porque se viera arrastrado irresistiblemente por la potencia atractiva de aquel esferoide. El presidente Barbicane había calculado rápidamente las consecuencias de las tres hipótesis, que de una o de otra manera harían fracasar su tentativa. Sus compañeros, sin decir palabra, contemplaban el espacio. El objeto aumentaba prodigiosamente de volumen a medida que se acercaba, y por efecto de una ilusión de óptica parecía que el proyectil iba a su encuentro. Se echaron instintivamente atrás los viajeros, y su espanto fue grande, pero duró solo unos segundos. El esferoide pasó a unos centenares de metros del proyectil y desapareció, no tanto por la rapidez de su carrera, como porque la cara opuesta de la luna, y que, por consiguiente, estaba en la sombra, se confundió con la oscuridad del espacio. «Buen viaje», exclamó Miguel Ardan, exhalando un suspiro de satisfacción. «Vaya por Dios. ¿Con qué decir que el infinito no es bastante grande para que una miserable bala de cañón pueda pasearse por él a sus anchas? ¿Y quién es ese globo presuntuoso que ha estado a punto de darnos un empujón?» «Yo lo sé», respondió Barbicane.
Naturalmente, tú lo sabes todo. Es un simple bólido, dijo Barbicane, pero un bólido enorme, que la atracción de la Tierra ha mantenido en estado de satélite. ¿Es posible?, exclamó Miguel Ardan. ¿De modo que la Tierra tiene dos lunas como Neptuno? Sí, amigo mío, dos lunas, aun cuando generalmente se cree que no tiene más que una. Pero esta otra luna es tan pequeña y su velocidad tan grande que los habitantes de la Tierra no pueden distinguirla. Solo teniendo en cuenta ciertas perturbaciones ha podido un astrónomo francés, el señor Petit, determinar la existencia de este segundo satélite y calcular sus elementos. Según sus observaciones, este bólido hace su revolución alrededor de la Tierra en 3 horas y 20 minutos, lo cual supone una velocidad extraordinaria. ¿Admiten todos los astrónomos la existencia de este satélite?, preguntó Nicho. No, respondió Barbicane. Pero si se hubieran encontrado con él como nosotros, no podrían dudar. Después de todo, creo que ese bólido, que nos pudiera haber hecho un flaco servicio, nos permite fijar nuestra situación en el espacio. ¿Cómo?, preguntó Ardan. Porque su distancia es conocida, y en el punto en que lo hemos encontrado, nos hallamos exactamente a 8.140 kilómetros de la superficie del globo terrestre. Más de 2.000 leguas, exclamó Miguel Ardan. ¿Qué atrás deja esto a todos los trenes especiales de ese pobre globo que se llama Tierra? Ya lo creo, respondió Nicholl, consultando su cronómetro. Son las 11 y no hace, por lo tanto, más que 13 minutos que hemos salido del continente americano. ¿13 minutos?, preguntó Barbicane. Sí, respondió Nicholl. Y si nuestra velocidad inicial de 11 kilómetros fuera constante, andaríamos cerca de 10.000 leguas por hora. Todo esto está bien, amigos míos, dijo el presidente. Pero siempre sigue en pie una cuestión. ¿Por qué no hemos oído la detonación del Columbia? No encontrando respuestas que dar, la conversación se detuvo. Y mientras reflexionaba, Barbicane se ocupó en levantar la tapa de la segunda lumbrera lateral. Su operación se efectuó felizmente, y a través del cristal descubierto penetraron los rayos de la luna en el interior del proyectil. Nicholl, como hombre económico, apagó el gas, que era enteramente inútil y cuyo resplandor estorbaba para observar los espacios interplanetarios. A la sazón, el disco lunar brillaba en toda su pureza. Sus rayos, no enturbiados por la vaporosa atmósfera de nuestro globo, atravesaban el cristal y llenaban el interior del proyectil con sus plateados reflejos. La negra cortina del firmamento duplicaba el brillo de la luna, la cual en aquel vacío de éter, impropio para la difusión, no eclipsaba las estrellas vecinas.
El cielo, visto de aquel modo, presentaba un aspecto enteramente nuevo, que los ojos humanos no podían sospechar. Inútil es decir el interés con que los audaces viajeros contemplarían el astro de la noche, término presunto de su viaje. El satélite de la Tierra, en su movimiento de traslación, se acercaba insensiblemente al cenit, punto matemático a donde debían llegar unas 86 horas después. Sus montañas, sus llanuras, toda su superficie se presentaba lo mismo que si se observase desde un punto cualquiera de la Tierra. Pero su luz se desarrollaba en el vacío con una gran intensidad. El disco resplandecía como un espejo de platino. Los viajeros se habían olvidado ya de la tierra que tenían a sus pies. El capitán Nicholl fue el primero que llamó la atención sobre el globo abandonado. «Es verdad», respondió Miguel Ardán. «No seamos ingratos con él, puesto que dejamos nuestro país. Que sean para él nuestras postreras miradas. Quiero ver la tierra antes que se eclipse enteramente a mi vista». Barbicane, para satisfacer los deseos de su compañero, se cuidó de descubrir la ventana del fondo del proyectil, por donde se podía observar directamente la Tierra. No sin trabajo se logró desmontar el disco que la fuerza de proyección había hundido en el fondo. Sus fragmentos colocados cuidadosamente junto a las paredes podían volver a servir en caso necesario. Entonces apareció una abertura circular de 50 centímetros de ancho, practicada en la parte inferior del proyectil y cerrada por un cristal de 15 centímetros de espesor reforzado con una armadura de cobre. Por una placa de aluminio sujeta con pasadores, la parte exterior se abría, como en las demás, a tornillo, los cuales se soltaron y descubrieron el cristal. Miguel Ardán se arrodilló sobre el cristal, que aparecía oscuro como si fuera opaco. «¡Hombre!», exclamó. «Pues, ¿y la tierra?». «La tierra», dijo Barbicane, «allí está». «¿Cómo?», dijo Ardán. «¿Aquella línea tan delgada en forma de media luna?». «La misma, Miguel. Dentro de 4 días, cuando la luna esté llena, que será en el momento de llegar nosotros, la Tierra estará nueva, o sea, en el primer día del primer cuarto. Hoy ya no la vemos sino bajo la forma de ese delgado segmento que no tardará en desaparecer. Y entonces quedará en sombra unos cuantos días, ni más ni menos que la luna desde la Tierra. «Eso es la Tierra», repetía Miguel Ardán, mirando ávidamente aquel delgado trozo de su planeta natal. La explicación dada por el presidente Barbicane era exacta. La Tierra, con relación al proyectil, entraba en la última fase. Se hallaba en su octante y no presentaba más que una delgada media luna, que sobresalía como un inmenso arco de luz azulada sobre el fondo negro del firmamento. En él se veían algunos puntos de luz más viva que indicaban las montañas, así como algunas manchas móviles producidas por los anillos de nubes que rodeaban el esferoide terrestre, manchas que nunca se ven en el disco lunar. Pero por un fenómeno natural idéntico al que se produce en la Luna cuando se halla en sus octantes,
se percibía todo el contorno del globo terrestre. Su disco entero se distinguía bastante visiblemente por un efecto de luz cenicienta menos perceptible que la luz cenicienta de la luna, y la razón de esta menor intensidad es fácil de comprender. Cuando este reflejo se produce en la luna es debido a los rayos solares que la Tierra refleja sobre su satélite, mientras aquí, por un efecto inverso, era debido a los rayos solares reflejados en la luna hacia la Tierra. Ahora bien, la luz terrestre es unas 13 veces más intensa que la luz lunar, la cual depende de la diferencia de volumen de ambos cuerpos. De aquí la consecuencia de que en el fenómeno de la luz cenicienta, la parte oscura del disco de la Tierra se dibuje con menos claridad que la del disco de la Luna, puesto que la intensidad del fenómeno es proporcional a la potencia luminosa de los dos astros. Hay que añadir que el astro luminoso terrestre parecía formar una curva más prolongada que la del disco, puro efecto de la irradiación. Mientras se esforzaban los viajeros en penetrar las profundas tinieblas del espacio, apareció a su vista una haz de luz estrellas fugaces. Centenares de bólidos, inflamados al contacto de la atmósfera, trazaron líneas luminosas en la sombra, surcando con su luz la parte cenicienta del disco terrestre. En aquel momento la Tierra estaba en su perihelio, y el mes de diciembre es tan propicio a la aparición de estrellas fugaces que algunos astrónomos han contado en él hasta 24.000 por hora. Pero Miguel Ardán, desdeñando los razonamientos científicos, se empeñó en creer que la Tierra saludaba con fuegos artificiales la partida de 3 de sus hijos. Esto era, en suma, cuanto veían de este esferoide perdido en las tinieblas, astro inferior del mundo solar, que para los demás planetas sale o se pone como una insignificante estrella matutina o vespertina. Aquel globo en que dejaban todos sus efectos no era más que un arco de círculo fugitivo, un punto imperceptible en el espacio. Los 3 amigos siguieron largo rato mirando, sin despegar los labios, pero con el mismo pensamiento, mientras el proyectil se alejaba con una velocidad uniformemente decreciente. Poco a poco se apoderó de sus cerebros una somnolencia irresistible, reacción inevitable después de la sobreexcitación de las últimas horas pasadas en la Tierra. «Vaya», dijo Miguel, «puesto que el sueño es necesario, vamos a dormir». Y tendiéndose en sus camillas, no tardaron los 3 en quedarse profundamente dormidos. Pero apenas habría pasado un cuarto de hora cuando Barbicane se enderezó de improviso y despertó a sus compañeros, gritando con voz atronadora: «¡Ya lo sé!». «¿Qué sabes?», preguntó Miguel Ardán, saltando de la cama. «El motivo de que no hayamos oído la detonación del Columbia». «¿Y cuál es?», dijo Nicholl. «Que nuestro proyectil caminaba más aprisa que el sonido».